participantes del Congreso Centroamericano de Radiología, además de agradecer al comité organizador por esta gran oportunidad, en especial al doctor Ricardo Palao Varela y a la doctora Janet Butt. El tema que nos ocupa se titula Las múltiples caras del adenocarcinoma pulmonar. Quien les habla es el doctor Pedro Pablo González Rojas, radiólogo del Hospital Hermanos Almejeiras en La Habana, Cuba. No existe conflicto de interés durante la realización de esta charla. Es importante conocer algunos datos relacionados con el cáncer a nivel mundial, porque permite tomar conciencia de este enemigo que afecta por igual cualquier grupo etario y género. Por ejemplo, en el pasado año se reportaron más de 19 millones de casos nuevos. Murieron alrededor de 10 millones de pacientes por cáncer y se estima que para el año 2040 ocurran 28.4 millones de casos por año, principalmente en países en desarrollo, con una incidencia que oscilará entre el 64 al 95%. El cáncer de mama en la mujer, como muestra la tabla, ha sobrepasado al cáncer de pulmón, siendo por consiguiente el más diagnosticado el cáncer de mama, con un estimado de 2.3 millones. Sin embargo, en el grupo de muertes por cáncer, el cáncer de pulmón en el año 2020 fue el más frecuente, con un estimado de defunciones de 1.8 millones. En Estados Unidos, el comportamiento fue similar a lo reflejado a nivel mundial, donde el cáncer de pulmón ocupó el segundo lugar en el grupo de casos nuevos por año en ambos sexos, antecedido en el hombre por el cáncer de próstata y en la mujer por el cáncer de mama. Por el contrario, en el grupo de muertes por cáncer, el mayor número de casos correspondió al cáncer de pulmón. Los objetivos de la charla son consideraciones generales sobre el adenocarcinoma del pulmón, familiarizar a los cursistas con la nueva clasificación histopatológica del adenocarcinoma, realizada en el año 2011, donde se desecha el término de carcinoma bronquial. Ilustrar las distintas apariencias, caras o patrones del adenocarcinoma del pulmón, basadas fundamentalmente en nuestra experiencia y en los hallazgos de tomografía computarizada. Y resaltar cómo la nueva clasificación refleja con mayor precisión una correlación directa entre la radiología, la patología y el pronóstico en estos pacientes. En cuanto a las consideraciones generales, podemos decir que el adenocarcinoma del pulmón constituye el 38.5% de los diferentes subtipos histológicos del cáncer pulmonar, aumentando su prevalencia. Algunas series reflejan cifras superiores al 40% de los carcinomas de pulmón no de células pequeñas. Un número creciente de exfumadores y no fumadores están desarrollando adenocarcinoma del pulmón. Por ejemplo, el 20% de los pacientes con cáncer de pulmón nunca han fumado. Debido a la heterogeneidad de estos tumores, existe un gran espectro de apariencia por imágenes, principalmente en la TAC, muchas de las cuales pueden simular procesos benignos, sobre todo cuando ocurren en pacientes jóvenes y no fumadores. No cabe duda que el radiólogo tiene un rol importante ante esta condición de las múltiples apariencias, caras o patrones, porque puede contribuir en la toma de conciencia de los internistas, neumólogos y por consiguiente orientar y colaborar en su manejo. En cuanto a la clasificación histopatológica, podemos decir que la terminología utilizada para describir el adenocarcinoma de pulmón ha sido inconsistente, no uniforme, modificándose a través de los años. Las primeras descripciones de esta entidad se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando Malases y Muser
se refirieron a los tumores de pulmón con características de carcinoma bronquialveolar como epitelioma y tumor primario del pulmón respectivamente. En el año 1960, Liabold identificó el carcinoma bronquialveolar como un adenocarcinoma bien diferenciado. El mérito de Liabold consiste en contraste con alguno de sus predecesores, describió 3 patrones de crecimiento: formas de nódulo único, nódulos diseminados y una forma difusa con una apariencia similar a un proceso neumónico. Además, fue capaz de describir el potencial de invasión de estos tumores, donde provocaba invasión pleural, metástasis ganglionar y metástasis a distancia. Como habíamos mencionado anteriormente, una nueva clasificación histopatológica del adenocarcinoma del pulmón fue realizada en el año 2011, donde 3 sociedades decidieron eliminar el término de carcinoma bronquialveolar e introducir 4 términos nuevos: el adenocarcinoma in situ, el adenocarcinoma mínimamente invasivo, el adenocarcinoma de predominio lipídico y el adenocarcinoma mucinoso invasivo. Es por esto que uno de los cambios más sorprendentes de esta clasificación fue la descontinuación del término de carcinoma bronquialveolar. El objetivo de esta clasificación era separar los tumores con buena supervivencia a los 5 años después de la resección quirúrgica de aquellos de mal pronóstico. Por ejemplo, el adenocarcinoma in situ con 100% de supervivencia y el adenocarcinoma mínimamente invasivo con 98% de supervivencia. Además, esta clasificación reflejó los diferentes subtipos histológicos vinculados al tipo mucinoso, no mucinoso y formas mixtas, como también la forma acinar, micropapilar, papilar y sólida de estos tumores. El adenocarcinoma puede presentar cualquiera de las siguientes apariencias por tomografía. En primer lugar, el nódulo en cristal esmerilado resulta la apariencia más común del adenocarcinoma in situ. Sin embargo, los procesos infecciosos, inflamatorios, las hemorragias alveolares, así como lesiones preinvasivas del tipo, por ejemplo, de la hiperplasia adenomatosa típica y lesiones invasivas del tipo del adenocarcinoma invasivo, pueden mostrar también, desde el punto de vista tomográfico, como lesiones en forma de nódulos en cristal esmerilado. Los nódulos parcialmente sólidos, como todos sabemos, constan de 2 componentes: un componente sólido y un componente en vidrio esmerilado. En las lesiones malignas, el componente sólido representa la invasión, mientras que el componente en vidrio esmerilado representa el crecimiento lipídico de estas lesiones. El adenocarcinoma puede manifestarse a forma de nódulos o de forma de masas. Estos nódulos pueden ser de situación periférica, de situación central, de contornos muy bien definidos o de contornos espiculados, lobulares, y pueden variar de tamaño desde pocos milímetros hasta varios centímetros de diámetro. Otra de las múltiples caras del adenocarcinoma es la de una lesión quística que puede ser multitabicada, multisectada, de paredes finas o delgadas. Otro ejemplo de lesión quística de paredes delgadas que puede interpretarse, como en este caso, como un quiste pulmonar o una bulla. Sobre todo esta última posibilidad por existir adyacente el sello del fumador, en este caso en particular un enfisema centrolobular confluente. Es importante tener presente que el adenocarcinoma puede comenzar con esta apariencia benigna, quística, y con el tiempo estas lesiones pueden aumentar de tamaño y ocurrir una sustitución del componente quístico por un componente sólido. En este caso,
hubo sustitución del componente quístico por un nódulo sólido que traduce un proceso invasivo que ocurrió a los 16 meses de evolución de la imagen quística. En este otro caso, vemos cómo evolutivamente la lesión quística aumentó de tamaño de una forma considerable a los 10 meses de su seguimiento por imagen, desarrollando engrosamiento de la pared a formas focales y múltiples nódulos murales sugestivos de adenocarcinoma con componente invasivo. Este caso tomado de la literatura, donde existe progresión de una lesión quística, la cual desarrolló durante su seguimiento por 2 años un componente sólido central que posteriormente aumentó de tamaño. Esta lesión correspondió con adenocarcinoma invasivo. Las lesiones similares a burbujas o de pseudoburbujas pueden ocurrir dentro de las lesiones nodulares, como muestran estas imágenes, o dentro de las masas pulmonares, las cuales pueden ser incorrectamente diagnosticadas como lesiones o regiones de inflamación previa. La cavitación es otra de las características o de las caras de presentación del adenocarcinoma, en este caso denominándose adenocarcinoma cavitante o adenocarcinoma cavitado, siendo una entidad poco conocida. Es importante establecer diagnósticos diferenciales ante esta cavitación, como por ejemplo en el caso de la tuberculosis, el absceso pulmonar o en el caso de los carcinomas de células escamosas, el cual es una de las formas más frecuentes de tumor maligno cavitado. Las calcificaciones pueden observarse con baja frecuencia dentro del cáncer pulmonar. Sin embargo, dentro de los subtipos de cáncer del pulmón es más frecuente en el adenocarcinoma. Las calcificaciones dentro de las lesiones pulmonares es un signo común de benignidad, donde el amartoma, como muestran las imágenes, es uno de los principales exponentes de su diagnóstico diferencial, constituyendo por consiguiente el diagnóstico diferencial en muchos de los casos del adenocarcinoma pulmonar. Otro de los diagnósticos diferenciales de lesiones pulmonares calcificadas son las metástasis, por ejemplo, secundaria al osteosarcoma. En este caso, existe un osteosarcoma del húmero izquierdo con gran neoformación ósea que produjo metástasis pulmonares múltiples a forma de masas, a forma de nódulos, calcificadas, algunos de forma parcial y otros, como en este caso, a forma total. Debemos recordar que los tipos de calcificación que se presentan en el cáncer de pulmón son por englobamiento, del tipo distrófica y del tipo autónoma. Las lesiones por englobamiento es aquella donde el tumor crece alrededor de la calcificación y progresivamente engloba la calcificación. Del tipo distrófica, donde las calcificaciones se presentan de forma amorfa, de forma distrófica y que paulatinamente van sustituyendo esta lesión. Y las autónomas, que se observan fundamentalmente en las metástasis, por ejemplo, de los tumores productores de tejido osteoide como el osteosarcoma. Me gustaría mencionar 2 apariencias del adenocarcinoma relacionadas con su comportamiento. En primer lugar, con la tasa de crecimiento y posteriormente con su comportamiento multifocal. El adenocarcinoma es típicamente de crecimiento más lento que los otros subtipos de cáncer pulmonar y puede ser estable o crecer muy lentamente durante años, imitando una patología benigna como por ejemplo el granuloma. En este caso, se trata de paciente de 68 años de edad, no fumador, que presenta un nódulo sólido de pequeño tamaño en el lóbulo superior izquierdo, con poco crecimiento durante 17 meses. Y después de este periodo se realiza una nueva tomografía que refleja un crecimiento sustancial, con alta sospecha de lesión invasiva. Otro paciente con tasa de crecimiento similar, donde vemos
la presencia de un nódulo en el lóbulo superior izquierdo que se mantuvo estable durante 12 meses, desarrollando posteriormente un ritmo de crecimiento rápido. Evolutivamente, a los 2 meses después del año de evolución, mostró un nódulo del punto de vista sólido de mayor tamaño. El adenocarcinoma es capaz de tener un ritmo de crecimiento rápido, repentino, impredecible, incluso cuando el ritmo de crecimiento inicial ha sido lento. Debemos tener presente que la tasa de crecimiento del pasado no es un predictor sobre la tasa de crecimiento futura. La forma multifocal del adenocarcinoma es menos frecuente que la forma solitaria. Los tumores pueden encontrarse en un solo lóbulo, en varios lóbulos de un mismo pulmón o ser bilateral, como en este caso, donde existe una masa en el lóbulo superior derecho, en su segmento posterior, con imágenes similares a burbujas y broncograma aéreo en su interior, asociado con múltiples lesiones en ambos lóbulos superiores que reflejan diferentes etapas a lo largo del espectro del adenocarcinoma, como nódulos en cristal esmerilado, nódulos parcialmente sólidos, nódulos sólidos y masa, muchos de los cuales presentan imágenes similares a burbujas en su interior. Otro ejemplo del comportamiento multifocal, por ejemplo, existe lesión nodular cavitada en el lóbulo superior derecho y nódulo sólido con pequeña cavidad que simula una burbuja en el lóbulo superior izquierdo. Esta última lesión fue biopsiada mostrando adenocarcinoma invasor. La forma multifocal del adenocarcinoma nos obliga a hacer diagnósticos diferenciales con las metástasis pulmonares y procesos infecciosos como la micosis angioinvasiva. Existen otras apariencias del adenocarcinoma que pueden simular o imitar diferentes procesos, como neumonías, bronconeumonías, infecciones por hongos, otros tumores malignos, infarto pulmonar y cicatrices. Por ejemplo, simular una neumonía donde existe un proceso de consolidación que ocupa el espacio aéreo con broncograma en su interior. Los broncogramas aéreos son una característica clave en el diagnóstico de una consolidación infecciosa. Sin embargo, el adenocarcinoma de pulmón puede mostrar estas características de consolidación con broncograma y simular una infección. Otro paciente que presenta consolidación del espacio aéreo bilateral con broncogramas aéreos en su interior simulando bronconeumonía. Además, se puede presentar como focos múltiples de lesiones nodulares en cristal esmerilado que alternan con pequeñas cavidades que simulan infección por émbolos sépticos, como es visto en el curso de una estafilococcemia, sobre todo en las edades pediátricas. Además, puede imitar infecciones por hongo, donde el signo del halo es uno de sus hallazgos más característicos. Permítanme recordar que el signo del halo consiste en un nódulo sólido rodeado de una opacidad en cristal esmerilado. Si bien a menudo se considera típico de infecciones por hongo, como micosis angioinvasiva, otros procesos pueden causar esta apariencia, como la histoplasmosis, las metástasis, por ejemplo, del melanoma, el angiosarcoma, el coriocarcinoma y también lesiones primarias como el adenocarcinoma pulmonar. Es necesario recalcar que el adenocarcinoma de pulmón se ha descrito como la causa más común de este signo del halo en pacientes inmunocompetentes. Otro de los signos que puede simular infección por hongo es el signo del halo reverso, que representa una lesión de muy baja densidad rodeada de un halo de mayor densidad.
Existen múltiples causas donde el adenocarcinoma del pulmón forma parte de esta lista. No cabe duda que la neumonía organizada es uno de los principales exponentes del signo de Mohs. También pueden simular otros tumores malignos donde la apariencia de masa mediastinal, como las observadas en el carcinoma de pulmón de células pequeñas o en el curso de pacientes con linfoma. Ante esta apariencia de masa mediastinal, que ocasionalmente puede tener el adenocarcinoma, resulta vital la toma de biopsia, porque el tratamiento y el pronóstico difieren para cada una de estas condiciones. Por ejemplo, en este paciente con una masa mediastinal de situación prevertebral, se realizó una biopsia guiada por tomografía computarizada, colocando el paciente en decúbito prono y un marcador radiopaco para su planificación. Posteriormente se introduce el coaxial y pistola semiautomática, obteniendo varios cilindros, dando como resultado un adenocarcinoma de pulmón. Quiero aprovechar esta oportunidad de la biopsia para plantear dos consideraciones especiales. En primer lugar, hacer todo lo posible para tomar muestra del componente sólido de cualquier nódulo mixto, porque el componente sólido representa el crecimiento invasivo del tumor. La falla en obtener muestra del componente sólido puede catalogar una lesión invasiva como una lesión preinvasiva o mínimamente invasiva. En segundo lugar, es necesario obtener suficiente tejido para el análisis inmunohistoquímico y molecular de la lesión, es decir, para el análisis de los marcadores tumorales y genoma tumoral. Esto permite, en el caso de los adenocarcinomas en particular, probar las diferentes mutaciones, incluidas el GFR y el KRAS, que pueden determinar idoneidad para la terapia con inhibidores de la tirosina quinasa. El adenocarcinoma del pulmón puede imitar también un infarto pulmonar. Clásicamente, el infarto pulmonar se puede presentar en la tomografía como una consolidación periférica en forma de cuño. En este paciente con adenocarcinoma de pulmón confirmado por biopsia, se observa en la radiografía radiopacidad en sombra del tipo de consolidación que se proyecta en la periferia de la base pulmonar derecha, obliterando el ángulo costofrénico. Además, existe lesión nodular retrocardíaca con el signo del Felson negativo. En la tomografía computarizada se confirman ambas lesiones, adoptando la de mayor tamaño, el aspecto similar al infarto pulmonar. En este otro caso, con una apariencia de infarto pulmonar, se presenta como un proceso de consolidación periférica con broncograma aéreo localizado en el lóbulo inferior derecho. Debemos recordar que las características radiológicas del infarto pulmonar y el cáncer de pulmón se superponen y, por lo tanto, estas condiciones de infarto pulmonar y carcinoma pulmonar pueden imitarse entre sí. El carcinoma de pulmón puede surgir en un tejido cicatrizado y pasar fácilmente por alto como área de cicatrices crónicas. Por ejemplo, en este paciente existe una lesión con tendencia nodular asociado con bandas parenquimatosas, indicadores no específicos de fibrosis pleuropulmonar, que simula un área de cicatriz. La paciente fue seguida por imágenes durante 6 meses, observando un crecimiento de la lesión nodular. Se realizó biopsia a esta lesión, mostrando un adenocarcinoma. Por lo tanto, la mayoría de los carcinomas cicatrizales son adenocarcinomas y la comparación cuidadosa con imágenes anteriores es la clave para detectar cambios dentro de una región
de cicatrización. A continuación, vamos a tratar la correlación existente entre los diferentes subtipos de adenocarcinoma del pulmón y la imagen. El adenocarcinoma in situ presenta el aspecto típico de nódulo en cristal esmerilado, por lo general menor o igual a 3 centímetros de diámetro, con un crecimiento lipídico puro. La palabra lipídico se utiliza para describir el crecimiento de las células tumorales a lo largo de los alvéolos, sin existir invasión linfática vascular. No presenta además invasión pleural ni necrosis tumoral. Además del nódulo en vidrio esmerilado o cristal esmerilado, existen otras lesiones igualmente comunes en el adenocarcinoma in situ, como nódulos parcialmente sólidos con lucencias internas en forma de burbujas en su interior. El adenocarcinoma mínimamente invasivo se presenta típicamente como nódulo en vidrio esmerilado con un componente sólido central inferior a los 5 milímetros. Este componente sólido central debemos recordar que es inferior a los 5 milímetros de diámetro. Además, el adenocarcinoma mínimamente invasivo se caracteriza por medir menor o igual a 3 centímetros de diámetro, con un crecimiento lipídico que puede ser puro o predominante, de ahí su componente en cristal esmerilado. Además, no presenta invasión linfática, vascular o pleural, como tampoco necrosis tumoral. Quiero aprovechar esta diapositiva para hacer algunas reflexiones sobre el componente sólido de un nódulo mixto. Existe una creciente evidencia de que el componente sólido de un nódulo mixto es más importante que el tamaño total del nódulo en la estadificación y el pronóstico en estos pacientes. Un componente sólido por debajo de los 5 milímetros puede excluir el adenocarcinoma invasivo, mientras que un componente sólido por encima de los 9 milímetros tiene una especificidad del 100% para el diagnóstico de este subtipo de tumor. Es decir, un componente sólido mayor de 9 milímetros tiene una especificidad del 100% para el diagnóstico del adenocarcinoma invasivo. Además, un componente sólido más grande se ha asociado con un menor tiempo de duplicación del tumor, un aumento en la incidencia de metástasis ganglionar e invasión vascular y una mayor incidencia de recurrencia local. Por tanto, debemos darle importancia al componente sólido de un nódulo mixto. El adenocarcinoma de predominio lipídico presenta una apariencia variable, pero la más típica es un nódulo parcialmente sólido o una masa, y ocasionalmente pueden verse burbujas en su interior, como se muestra en este caso. Son lesiones mayores de 3 centímetros con un crecimiento lipídico predominante, donde va a existir invasión linfática, vascular y pleural. El adenocarcinoma mucinoso invasivo se refiere a un subtipo de adenocarcinoma invasivo. La apariencia de estas lesiones es variable, desde consolidación con broncogramas aéreos que simulan neumonía, a nódulos subsólidos, nódulos sólidos o masas. Puede ser multicéntrico, multilobar y en ocasiones bilateral, teniendo la característica que existe un predominio de estas lesiones en los lóbulos inferiores. Y al igual que el adenocarcinoma de predominio lipídico, va a existir invasión linfática, vascular y pleural. Resulta común en este subtipo de adenocarcinoma, es decir, de adenocarcinoma mucinoso invasivo, la presencia de broncogramas en procesos de consolidación en nódulos
o masas pulmonares. Antes de concluir, vamos a hacer una correlación entre la imagen y el pronóstico en estos pacientes. Hay una serie de características específicas de los adenocarcinomas que han demostrado que representan indicadores de pronóstico favorables e indicadores desfavorables. Dentro de los indicadores favorables tenemos el pequeño tamaño de la lesión, es decir, lesiones inferiores a 2 centímetros de diámetro, donde exista un componente en vidrio esmerilado y ocurran imágenes similares a burbujas o broncogramas aéreos en su interior. Por el contrario, los indicadores desfavorables son el gran tamaño, es decir, por encima de los 2 centímetros, las gruesas espiculaciones o la corona radiata, gruesas bandas broncovascular, la retracción y cola pleural y el borde cóncavo de la lesión reportado. Me voy a detener en el tamaño de la lesión y su relación con el pronóstico. Por ejemplo, para un nódulo mayor de 3 centímetros, el tamaño de la lesión se correlaciona con mayor incidencia de metástasis del sistema nervioso central. En este caso, existe una lesión mayor de 3 centímetros en el lóbulo superior derecho, ocurriendo metástasis única en el lóbulo parietal izquierdo con importante edema perilesional. Además, podemos todos observar que el componente sólido es mayor a 9 milímetros y por tanto tendrá una especificidad del 100% para el diagnóstico de adenocarcinoma invasivo, como habíamos mencionado anteriormente. Debemos recordar que la atenuación en vidrio esmerilado en un nódulo se correlaciona con un patrón de crecimiento lipídico y está asociado con pronóstico favorable. Por el contrario, las espiculaciones gruesas y una menor proporción de vidrio esmerilado en el tumor se asocian con una mayor incidencia de metástasis en los ganglios linfáticos e invasión vascular. La presencia de un borde cóncavo o una muesca en el margen del tumor también se considera un indicador de pronóstico desfavorable. Es muy importante, para concluir, tomar conciencia sobre las múltiples caras o apariencias del adenocarcinoma pulmonar, las cuales pueden imitar procesos benignos, sobre todo cuando los pacientes son exfumadores o no fumadores, y no pensamos en este grupo que se trate de una neoplasia. Pienso que el mensaje más importante para llevar a casa es que ciertas características de la imagen, incluida el tamaño, la forma y la atenuación de la lesión, ayudarán a determinar en qué lado del espectro de la clasificación histopatológica se encuentra la lesión. Muchas gracias y reitero mi agradecimiento por tal honrosa invitación.